Bueno, vamos a continuar con esta clase, ¿no? De la hora básica, esta primera clase que tenemos después de las vacaciones y que, como vais a ver, tiene, bueno, pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado viendo en el Evangelio, en León Denis, porque al final todo se va relacionando en la enseñanza que recibimos cada día que nos encontramos aquí en el centro y desde luego cada día que nos encontramos en nuestras vidas, ¿no? En esta oportunidad que tenemos en la reencarnación. Muy bien, pues estamos en el capítulo 2, recordar en los elementos generales del universo dentro de este primer libro, las causas primeras. Y después de la clase que dio Valle referente al conocimiento del principio de las cosas, que comprendía las cuestiones 17, 18, 19 y 20, pues hoy seguiremos viendo las correspondientes en una primera parte que irá desde la cuestión 21 hasta la 24, ambas inclusive, ¿no? Y vamos a ver en este ítem 2, eh, pues espíritu y materia, va a versar sobre espíritu y materia. Y yo me he hecho una pregunta a lo largo bueno, de la preparación de esta clase, ¿no? ¿Por qué es importante comprender muy bien este asunto? ¿Por qué comprender espíritu y materia? Y, y pienso que es un proceso el estudio de estos elementos, ¿no? Generales del universo que nos va a acercar a lo que realmente somos, ¿no? Es interesante extraer unas palabras que vienen en obras póstumas y que he traído de aquí, que os voy a leer, ¿no? Dice, puede decirse que así como la química separa los elementos constitutivos del agua poniendo al descubierto sus propiedades y puede a voluntad descomponer o rehacer un cuerpo compuesto cualquiera, pues también el espiritismo puede aislar los dos elementos constitutivos del hombre, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, separarlos y reunirlos a voluntad, lo cual no permite dudar de su independencia. Está hablando en esta primera parte del libro acerca de la razonada profesión de la fe espiritista, ¿no? Y contemplando en primer lugar en el ítem 1 Dios y en segundo lugar trayendo aclaraciones fundamentales sobre el alma y su independencia. Entonces, el estudio de espíritu y materia bajo las enseñanzas espíritas y en esta primera perspectiva que los considera como elementos generales del universo, pues nos va a permitir acercarnos cada vez más a la relación que existe entre ellos como elementos y también nos ayudará a comprender esto que os he puesto en pantalla, ¿no? Y que hemos leído en obras póstumas, ¿no? Entender nuestra relación como espíritus ya refiriéndonos a esas individualidades con la materia que nos rodea y, por supuesto, con aquello que nos envuelve y que nos viste. Va a permitir que miremos hacia nuestros comienzos
partiendo del Padre. Como consecuencia, este aprendizaje pues, nos va a facilitar, por ejemplo, el conjunto de lo que estamos viendo, aprendiendo sobre ello, nos va a facilitar pues, asumir la necesidad de la unión que inevitablemente se llevará a cabo en el proceso reencarnatorio entre estos dos elementos del hombre y la inevitable también separación que se produce en el proceso en el que nos tenemos que desprender de la densidad del cuerpo físico, si bien, como ya sabemos y seguiremos estudiando, ¿no? Vistiendo el cuerpo espiritual. En definitiva, este estudio que propone el libro de los espíritus secuencial, pues nos ayuda ciertamente a cooperar en nuestro propio proceso de vida desde la visión clara de los comienzos y, por supuesto, desde bueno, pues nuestras posibilidades como seres en evolución continua, ¿no? Este capítulo, concretamente, sin duda nos invita a mirar al cielo y vernos como parte de lo creado, ¿no? La historia lo ha hecho para buscar a Dios, el ser, pues observa un universo del que ya debería verse como parte de él y busca la razón de sus comienzos, de sus piezas, de sus engranajes, de su lugar. Pero fijaos por qué los espíritus que se pronunciaron respondiendo a las serias investigaciones de Kardec, pues dejaron claro que no nos es permitido saber todo lo relacionado al conocimiento del principio de las cosas, al menos pues a los que estamos habitando esta tierra, ¿no? Tal como esclarecía la cuestión 17 que vimos ya en la clase anterior, y es que es la que da comienzo a este capítulo 2, ¿no? Recordáis, es dado al hombre conocer el principio de las cosas. ¿Y qué respondían? Ellos respondían, no, Dios no permite que todo sea revelado al hombre en la tierra. Y esto es lógico porque necesitamos depurarnos para adquirir facultades progresivamente y poder ir comprendiendo gradualmente, ¿no? Todavía nos queda tiempo, hemos avanzado mucho, pero para, evidentemente, el avance de nuestra humanidad tenemos una gran vía, la gran vía de la ciencia que nos va abriendo cada día extraordinarias líneas de investigación y de pensamiento, porque nos vamos abriendo a nuevos horizontes. Sabemos ya que es necesario instruirse, adquirir conocimientos, pero sabemos también que Dios provee. Y estoy un poquito yéndome a la clase anterior, ¿no? Si nos vamos a la pregunta 20 y a su respuesta, pues nos va a confirmar esto que estoy diciendo, ¿no? Pregunta a Kardec, fuera de las investigaciones científicas, ¿puede el hombre recibir comunicaciones de un orden más elevado sobre aquello que se sustrae al testimonio de sus sentidos? Y los espíritus contestan sí. Si Dios lo juzga útil, revelará al hombre lo que la ciencia no puede enseñarle. Y comenta Kardec que es por medio de tales comunicaciones por las que obtenemos dentro de ciertos límites, esto es evidente, el conocimiento pues de nuestro pasado y nos va a permitir vislumbrar todo aquello que nos aguarda, ¿no? El futuro, la vida futura. El libro de los espíritus
cuenta con estas respuestas que son fruto de las comunicaciones espirituales y, cómo no, también cuenta con las observaciones, con las investigaciones, con el trabajo profundo y con las aclaraciones del codificador, que resulta un extraordinario ejemplo de apertura a estas dos vías de conocimiento, las enseñanzas superiores que nos son reveladas porque así es permitido por Dios y así, bueno, pues vamos también avanzando cuando es oportuno y, por supuesto, el camino de la ciencia. Desde luego, este capítulo 2 nos lleva al estudio del universo, al menos a una aproximación de él, claro, cada uno pues dentro de sus inquietudes, de sus posibilidades, de lo que quiera, ¿no? Profundizar. Y esto es algo que es educativo y que nos ayuda a situarnos. Mira, el otro día pues estaba viendo este tomo, ¿no? Camilo Flammarion, en su iniciación astronómica, dentro de una colección que se llama Iniciaciones Científicas, expresa en el prefacio: la astronomía nos enseña dónde estamos en medio de la inmensidad del universo. Es la primera noción que todos deben adquirir, la base de toda instrucción y de todo razonamiento, sin el cual se ven todas las cosas bajo una perspectiva falsa. En este tomo, por si os interesa, pues vamos a leer unas lecciones magníficas, ¿no? Lecciones astronómicas para servir de guía, como dice él, para la formación del espíritu de los niños, a fin de cultivar su inteligencia con nociones sanas y precisas y prepararlos de este modo a estudios que vendrán más tarde. Son de verdad, son muy interesantes, ¿no? Aquí ya Flammarion deja clara la importancia de una correcta comprensión de lo que nos rodea, de aquello de lo que hacemos parte del universo, y lo hace de una manera de verdad muy bonita, ¿no? Para que se pueda entender desde la niñez cómo son las cosas, ¿no? Cómo es el mirar a ese universo y ver los fenómenos y ver todo desde una manera ya real, para aprender de verdad a situarnos, ¿no? Me ha parecido muy interesante, me ha gustado leerlo y traerlo para que, bueno, pues si tenéis inquietud por ver cómo traslada esto, ¿no? Para la propia educación. Bueno, pues dicho esto, volvamos al objeto del estudio de hoy: espíritu y materia. De acuerdo con la doctrina espírita, espíritu y materia pues son dos constantes de la realidad universal, ¿no? Con lo cual, pues aquí ya tenemos cómo espiritismo y ciencia pues se van a completar recíprocamente, ¿no? Y Allan Kardec, en la Génesis, dentro del capítulo 1, en el ítem 16, resalta esto, ¿no? Que el objeto de la ciencia propiamente dicha, pues es el estudio de las leyes del principio material, y el objeto específico del espiritismo, pues realmente es el conocimiento de las leyes del principio espiritual, de lo que se deduce, ¿no? Que como este último principio vamos a ir viendo y razonando, es una de las fuerzas de la naturaleza que actúa incesantemente sobre el principio material y viceversa, se llega a la conclusión de que el conocimiento de uno pues no puede estar completo sin el conocimiento del otro. Es muy importante conocer espíritu y materia
por esto mismo. Y es necesario saber, también lo expresa Kardec, que a la ciencia, sin el espiritismo, pues le va a resultar imposible explicar, bueno, y lo vemos, ¿no? Ciertos fenómenos valiéndose solamente de esas leyes de la materia, de ese concepto solo que contempla la materia como tal. Y el espiritismo, sin la ciencia, pues carecería pues del apoyo y verificación, nos comenta el codificador. También y con toda lógica expresa que el estudio de las leyes de la materia, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pues debía de preceder el estudio de las leyes de la espiritualidad, porque la materia es lo que primero impresiona los sentidos. Sí, si el espiritismo hubiera llegado antes que estos descubrimientos científicos que van teniendo lugar a lo largo de la historia y fundamentalmente, ¿no? en este siglo XIX, finales del XVIII, pues hubiera abortado, como dice él, como todo lo que surge antes de tiempo. Evidentemente nosotros sabemos que todo llega en su momento y como no podía ser de otra manera, el espiritismo llegó en ese momento adecuado para que fuera comprendido todo aquello que iba a presentar ante la humanidad y que deja para el progreso, para nuestros estudios y para nuestra comprensión. Bueno, si comenzamos hablando de la materia en el universo y introducimos un brevísimo estudio sobre ella, pues observamos cómo el hombre ha visto, ha buscado y ha ido más allá, ¿no? Vamos a irlo viendo a lo largo de las próximas clases, ¿no? Pero muy inicialmente, ¿no? Vamos comprobando como después de siglos mirando al cielo, ya llegamos, ¿no? A finales del siglo XVIII, donde en el momento en el que ya se habían construido telescopios de gran tamaño que por primera vez pues permitían a los astrónomos observar en gran detalle ya no solo los planetas, ¿no? Sino objetos fuera del sistema solar con aspecto nebuloso. Hoy sabemos que estos objetos eran fundamentalmente nebulosas planetarias, cúmulos estelares, galaxias del universo local. Y cómo la fotografía astronómica pues no se empezó a desarrollar hasta finales del siglo XIX, pues durante la mayor parte de este siglo, pues una de las maneras de publicar los resultados astronómicos era mediante esos dibujos que hacían, ¿no? De lo que se observaba directamente a través del ocular de los telescopios. Y aquí Flammarion, pues desde luego también, como no, pues tiene mucho que aportar, ¿no? Se observaba esta materia que ocupa la inmensidad del espacio y se dibujaba, ¿no? Trasladando así imágenes de la belleza que está por encima, por decir así, de nosotros. Bueno, hoy es 5 de octubre y estamos celebrando la Semana Mundial del Espacio, ¿no? Y tal como leemos en su divulgación, ¿no? Pues nos dicen que esta celebración anual es una oportunidad para educar a las personas de todo el mundo. Me ha gustado mucho esto, máxime, ¿no? Habiendo leído, ¿no? Lo que decía Flammarion, es una oportunidad para educar a las personas de todo el mundo sobre la multitud de beneficios que emanan de la exploración y las tecnologías espaciales y para celebrar pues tantos logros obtenidos por la ciencia. Bueno, nos traen cosas interesantísimas, ¿no? Nos dicen que se presenta un impresionante espectáculo cósmico que merece, ¿no? Una mención especial y luego enfocan
en la nebulosa de la tarántula, que es captada, ya fijaros la tecnología, por el telescopio James Webb de la NASA. Y mirad qué belleza, vamos, la conocéis segurísimo, ¿no? La habréis visto. Qué maravilla de, fijaros, hemos pasado, ¿no?, del dibujo a esta imagen. La nebulosa de la tarántula es en la región de formación estelar más luminosa y de mayor tamaño de un grupo de galaxias llamado grupo local, en el que también se encuentra nuestra Vía Láctea, ¿no? Es el gigantesco tamaño de esta nebulosa y su energía dinámica, pues dicen los científicos que ofrecen abundante material de interés para cosmólogos y observadores de estrellas. ¿Cuántos han buscado auscultar esta materia? ¿Cuántos la buscan? Y estamos consiguiendo ya unos logros increíbles. ¿Cuántos nos hemos planteado cuál es el origen del universo, de la materia que lo compone? A día de hoy, pues se investiga, se avanza, las mentes más empeñadas abren nuevos capítulos en el cielo y desde luego, pues se han emitido hipótesis, teorías, cada vez avanzando muchísimo más. Y corresponde a cada uno interesarse por estos estudios astronómicos, porque es importante, como decía Flammarion, hacerlo para poder ver las cosas desde una buena perspectiva. La búsqueda de nuevas explicaciones nos acompaña inevitablemente y así debe ser. La ciencia avanza y nosotros los espíritas tenemos la invitación de acompañarla y de ahondar también en las enseñanzas que llegaron a la humanidad por medio de estas revelaciones para quien quisiera abrirse al mundo, al espacio, a la materia, al universo, al espíritu, a Dios. Y traigo para vosotros un comentario de Herculano Pires interesante, ¿no? Él dice que el desarrollo de la ciencia se opera con exactitud en dirección a los principios espíritas. La desintegración de la materia por la física nuclear, el concepto de materia como concentración de energía, la percepción cada vez más clara de una estructura matemática del universo, la conclusión a que algunos científicos se ven forzados a llegar de que detrás de la energía parece existir otra cosa que sería el pensamiento, algo en lo que ya estamos avanzando mucho. Todo esto nos demuestra que asistía razón a Kardec al proclamar que ni Dios ni la religión auténtica, ni en consecuencia el espiritismo, tienen nada que perder con el adelanto de la ciencia. Antes, por el contrario, solo obtienen ganancia conforme los hechos lo ponen de manifiesto día a día. Bueno, pues entonces vamos a las respuestas dadas en la segunda mitad del siglo XIX por los espíritus. Muy importante contextualizar. Estamos en la mitad del siglo XIX. Entendemos que entender esto también es cuando se formulan estas preguntas y es cuando se reciben estas respuestas. Bien, en la cuestión 21, que es ya la primera que tenemos para el estudio, pues Kardec pregunta sin más por la creación de la materia y la tenemos aquí. Dice, ¿la materia existe desde la eternidad como Dios o ha sido creada por Él en determinado momento? Y recibe esta respuesta. Solo Dios lo sabe. No obstante, hay una cosa que vuestra razón debe indicaros, y es que Dios, dechado de amor y caridad, no ha estado jamás inactivo. Por muy lejano que pudierais representaros el comienzo de su acción, ¿lo concebiríais un solo segundo en la ociosidad? Yo veo aquí
dos respuestas muy interesantes, ¿no? He señalado en amarillo. Una nos deja claro que hay cosas que ni ellos, como espíritus, pueden responder y que por supuesto, pues nosotros aún pues no podemos, incluso a lo mejor ni esbozar, ¿no? Solo Dios lo sabe. Y la otra invita a desarrollar por medio de la razón la imposibilidad de que la gran potencia creadora pues esté inactiva un solo segundo, no pudiéndose concebir en sus perfecciones la ociosidad. Mirad, en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, dedicado a la creación, pues ya nos hablarán los hermanos espirituales de la creación del universo, sobre la formación de los mundos, de nuestro planeta Tierra, dejándonos claro que el universo indudablemente no ha podido hacerse solo y si existiese de toda eternidad, igual que Dios, pues no podía ser obra de Dios. Esto lo vamos a desarrollar convenientemente en la cuestión 37. Pero para mayor comprensión de la lección de hoy, sí, pues leeremos un poco a Galileo en la Génesis, dentro del capítulo 5, Uranografía Universal, donde explica en el ítem 14 que siendo Dios por su naturaleza de toda eternidad, pues ha creado de toda eternidad. Y no podría ser de otra manera, porque a cualquier época que observemos, por lejana que pueda ser, ¿no? A que nos, no sé, que muy lejos que nos remontemos con la imaginación, siempre del lado de allá encontraremos la eternidad. Y dice Galileo que retengamos bien esta idea, porque es algo importante. Estamos hablando de eternidad. No hay principio, no hay fin, ¿no? Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Una eternidad durante la cual las divinas hipóstasis, sigue diciendo, las voliciones infinitas hubiesen estado sepultadas en un letargo mudo e inactivo, una eternidad de muerte aparente para el Padre eterno que da la vida a los seres, de mutismo indiferente para el Verbo que los gobierna, de esterilidad fría y egoísta para el espíritu de amor y vivificación. Esto no podemos entenderlo si contemplamos la ociosidad. No podemos entenderlo si contemplamos a Dios inactivo, ¿no? Entonces nos dice Galileo, comprendamos mejor la grandeza de la acción divina y su perpetuidad bajo la mano del ser absoluto. Dios es el sol de los seres, es la luz del mundo, mas la aparición del sol da instantáneamente torrentes de luz que van esparciéndose por todas partes en la extensión, pues del mismo modo el universo, nacido del eterno, data de los periodos imaginables, de lo infinito, de la duración del fiat luz del principio. Está hablando Galilei, está diciéndonos que el universo es creado por el creador, pero que la actividad del creador se escapa a toda nuestra comprensión. Pero el hombre debe de seguir su camino de investigación para llegar a desarrollar esas facultades que hemos dicho al principio y estar en condiciones de comprender. Y en eso estamos, bueno, en esta humanidad. Bueno, en estas primeras preguntas la cuestión se va a centrar en la materia. Entonces vamos a continuar leyendo. En la 22, Kardec pide aclaraciones sobre su definición y pregunta, por lo general se define la materia como aquello que posee extensión, lo que puede impresionar nuestros sentidos y lo que es impenetrable. ¿Son exactas tales definiciones? Y los espíritus contestan en esta época.
desde vuestro punto de vista, ello es exacto, porque no habláis sino conforme a lo que conocéis, lógico, ¿no? Pero la materia existe en estados que os son desconocidos. Esto es muy importante para lo que es todo el estudio del espiritismo. Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no produzca ninguna impresión sobre vuestros sentidos. Sin embargo, sigue siendo materia, aunque para vosotros pues no lo sea. Bueno, nosotros ya ahora mismo, a día de hoy, pues conocemos esas radiaciones ultravioletas, las microondas, los campos electrodomésticos, electromagnéticos, las partículas subnucleares. Ya se habla de la antimateria, se habla de esa materia oscura, ¿no? Evidentemente vamos avanzando. Si nosotros nos vamos al significado de materia, a la definición en la RAE, pues vamos a encontrar también una definición interesante, ¿no? Dice realidad, en su primera acepción, realidad espacial y perceptible por los sentidos de la que están hechas las cosas que nos rodean y que con la energía constituye el mundo físico. También materia física diferenciada de las demás por una serie de propiedades determinadas. Y la tercera acepción dice ser que tiene existencia física por oposición a espíritu. Muy bien, pues vamos a ver en el espiritismo, ¿no? Hablando de la materia en la Génesis, se nos dice que podemos establecer como principio absoluto que todas las sustancias conocidas y desconocidas, por más distintas que parezcan, sea desde el punto de vista de su constitución íntima o desde el aspecto de sus acciones recíprocas, pues no son, de hecho, más que modos diversos con los cuales se presenta, ¿no?, en la materia, variedades en las que ella se transforma bajo la dirección de las innumerables fuerzas que las gobiernan. León Denis, en el espiritismo y las fuerzas radiantes, nos habla de ello también. Jesús ahora en la presentación del estudio que vamos a hacer del porqué de la vida, nos ha mostrado los capítulos y también dedica alguno al espíritu, a materia, al universo. León Denis contempla todo ello. En las fuerzas radiantes expresa todas las fuerzas terrestres, celestes y humanas se relacionan a un principio común. La materia, bajo sus diversos aspectos, constituye un inmenso reservorio de energía. En realidad, ella es tan solo fuerza condensada. Los sólidos se transforman en líquidos, los líquidos en gases, los gases en fluidos, y estos, a medida que se vuelven más sutiles, más quintaesenciados, recuperan sus propiedades primitivas y parecen impregnarse de inteligencia. En un grado superior, la fuerza parece identificarse con el espíritu y se convierte en uno de sus atributos. Toda materia concreta es tan solo, por lo tanto, la energía capturada. Mirad, todo esto está expresando León Denis en su tiempo, ¿no? Todo parece que se mueve al son de un plan superior. Y la realidad es que es así. Se mueve a prueba de milímetro, matemáticamente de una manera perfecta, organizada. El universo está ajustado en sus más ínfimos detalles. Sus elementos se armonizan con precisión sin igual, dejando ver en su lienzo pues un agente causal supremamente inteligente. Y esto es algo que ya la ciencia va, va esbozando. Esta perfección, esta precisión milimétrica. Lo iremos viendo seguramente, ¿no?
Pero yo estoy trayendo a Kardec, León Denis. Me gustaría que recordásemos el comentario que hace Kardec a la cuestión 8 que ya estudiamos en su día, que tiene que ver con el azar, ¿no? Sobre el papel del azar. Dice, ¿qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Dicho de otro modo, al azar. Y claro, los espíritus dicen otro absurdo. ¿Qué hombre de buen sentido puede considerar al azar como un ser inteligente? Por otra parte, ¿qué es el azar? Nada. Y Kardec nos trae, haciendo un repaso, este comentario. La armonía que rige las fuerzas del universo muestra combinaciones y miras determinadas y por lo mismo revela un poder inteligente. Atribuir la formación primera al azar sería una falta de sentido, por cuanto la casualidad es ciega y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un azar inteligente dejaría de ser tal. Esto es muy importante para la clase de la semana que viene, en la que veremos cómo por encima de espíritu y materia está Dios, la causa suprema. Esto lo vamos a desarrollar en la cuestión 27. Por eso tenemos que ir gradualmente para ir comprendiendo. Así que podemos decir que efectivamente el espiritismo pues no teme a la ciencia, pues aguarda pacientemente a que ésta llegue a lo que los espíritus superiores nos avanzaron para poder abrir un camino de evolución en el cual el conocimiento de los elementos generales del universo nos llevará, sin lugar a dudas, por un recorrido que abarca desde la comprensión de la causa primera hasta pues la interacción de los seres que pueblan el universo con la materia en sus múltiples variaciones y incluso ¿no? hasta la contribución de estos en la sinfonía de los mundos. Bien, ahora vamos a ver la 22A, porque aquí podemos ir entendiendo el fin más elevado de estos elementos, de la materia mismo, el extraordinario resultado de ese proceso de transformación de la energía primigenia en la materia que conocemos como con elementos cada vez más complejos, derivando en la formación de los seres vivos y en el envoltorio que identificamos como cuerpo humano. Y dice, ¿qué definición podéis dar de la materia? Y aquí ya van introduciendo el asunto, la relación entre estos dos elementos. La materia es el vínculo que encadena el espíritu. Es el instrumento que le sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Y comenta Kardec entonces que desde este punto de vista se puede afirmar que la materia es el agente, el intermediario con cuyo concurso y sobre el cual obra el espíritu. Para poder ofrecer más sobre esto, bueno, pues de nuevo vamos a las fuerzas radiantes de León Denis, ¿no? Aquí vamos a leer enseñanzas de los invisibles que desde luego nos trasladan para aclararnos muchas cosas, ¿no? Ellos nos dicen que la materia es tan solo el agente de que se sirve el espíritu para realizar sus objetivos. A través de una serie de fenómenos, esta materia puede purificarse y llegar a un estado que permite confundirla con el principio primordial de la vida. Se podría creer, dice, que la materia se convierte en espíritu porque ella es animada, pero nunca posee por sí misma un principio propio de vida. Claro, esto lo vamos a ir entendiendo muy bien a lo largo de nuestros estudios. Continúa diciendo, la materia
vive por reflejo, sigue la evolución de la vida y le sirve de soporte. La chispa emanada del foco divino evoluciona en la materia, recorriendo el espacio y vuelve a su punto de partida más pura y más luminosa. La materia rarefacta se transforma en fluido, en fuerza radiante. Todo el cuerpo está envuelto por esa materia fluídica. Es su ropaje imperecedero que se desprende por ocasión de la muerte y pasa a ser el envoltorio del espíritu en el espacio. Aquí estamos anticipando con esto la idea de fluido y de perispíritu que veremos, pero nos permite comprender mejor los elementos generales del universo y los elementos constitutivos del hombre, tal como pusimos en las diapositivas del principio. Nos hace entender el laborioso trabajo que la naturaleza ha realizado para tejer el vehículo en el que transita nuestro espíritu ya llegado a determinado momento. Pero, claro, es procedente, ¿no? La siguiente pregunta: ¿qué es el espíritu? Y ellos contestan: el principio inteligente del universo. Bueno, los espíritus nos enseñan, ¿no?, que existe una propia ciencia, que existen 4 reinos en la naturaleza: el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Iremos aprendiendo con el estudio del espiritismo que el principio inteligente se entrena, amaestra, ensaya y habita muy lentamente en las diferentes clases existentes, pasando por cada uno de los reinos poco a poco durante millares de años. Primero nos dicen como crisálida de la conciencia, luego como conciencia propiamente dicha. Empieza, ¿no?, en el mineral hasta llegar a nominal, extrayendo de cada uno de ellos durante milenios los subsidios necesarios para la evolución en cada etapa sucesiva, pues todo está encadenado en la naturaleza, como hemos leído tantas veces, ¿no? Y es algo casi poético, desde el átomo hasta el arcángel. León Denis dice esa frase, ¿no?, en el problema del ser, del destino, ¿no? El alma duerme en el mineral, sueña en el vegetal, agítase en el animal y despierta en el hombre. Es conociendo este estudio que trae en los primeros capítulos Kardec cómo vamos a comprender esta frase de León Denis. No es fácil, pues de verdad que necesitamos meditar, estudiar mucho para comprenderlo. Anticipándonos un poquito también a la cuestión 607 que estudiaremos en su día, veremos cómo nos aclaran también que es en los reinos inferiores de la creación donde el principio inteligente se elabora, se individualiza poco a poco y se ensaya para la vida. Es una tarea preparatoria a consecuencia de la cual el principio inteligente experimenta una transformación y se convierte en espíritu con mayúscula. La clase siguiente hacen también aquí una aclaración, ¿no?, refiriéndose a este espíritu con minúscula y al espíritu con mayúscula en cuanto ya a el ser individual. Bueno, sobre el principio espiritual y el principio material, traigo algunos puntos imprescindibles que también extraemos de esa génesis espiritual que vemos en el libro de la Génesis, dentro del capítulo 11. Solamente para no extenderme, porque al final me extiendo, dos puntos, el 1 y el 2, leerlos. Importante escuchar esto, ¿no? La existencia del principio espiritual es un hecho que, por decirlo así, no necesita más demostración que el de la existencia del principio material. Es, en cierta forma, una verdad axiomática. Se confirma por sus efectos como la materia por los que le son propios. El principio espiritual, esto es
Esto es muy bonito y muy interesante, ¿no? También para sentarnos a meditar, a reflexionar. El principio espiritual es el colorario de la existencia de Dios. Sin este principio, Dios no tendría razón de ser, puesto que no se podría concebir que la soberana inteligencia reinara durante toda la eternidad únicamente sobre la materia bruta, como no se podría concebir con este ejemplo, ¿no? Que un monarca terrestre reinara durante toda su vida exclusivamente sobre piedras, puesto que no se puede admitir a Dios sin los atributos esenciales de la divinidad, que los vimos en su momento, la justicia y la bondad. Esas cualidades serían inútiles si él solo pudiera ejercitarlas sobre la materia. Es aplastante, ¿no? La lógica. Vamos a por la 23. ¿Cuál es su naturaleza íntima? Con vuestro lenguaje el espíritu no resulta fácil de analizar. Para vosotros no es nada, porque el espíritu no constituye una cosa palpable. Más para vosotros es algo, sabedlo bien, nada es la nada y la nada no existe. Avanzamos para la siguiente. Espíritu es sinónimo de inteligencia. La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero una y otra se confunden en un principio común, de suerte que para vosotros constituyen una misma cosa. También hablaremos sobre esto en la próxima clase. Recurriendo de nuevo a la génesis espiritual, los hermanos superiores explican a Kardec que examinando las propiedades sui generis que se reconocen en el principio espiritual prueban que se tiene existencia propia e independiente, porque si procediera de la materia no tendría esas propiedades. Y puesto que la inteligencia y el pensamiento no pueden ser atributos de la materia, se deduce por conclusión, subiendo de los efectos a las causas, que el elemento material y el elemento espiritual son los dos principios constitutivos del universo. El elemento espiritual individualizado constituye los seres llamados espíritus, como el elemento material individualizado constituye los diversos cuerpos de la naturaleza, orgánicos e inorgánicos. Y dentro del tema que nos compete hoy, avanzando, ¿no? Para las próximas clases, pues retomo lo planteado al inicio de la clase. ¿Por qué conocer espíritu y materia? Y aquí me parece fundamental resaltar la cuestión que es planteada también en el punto 7 del capítulo El principio espiritual del que estamos hablando dentro de la Génesis, ¿no? Y voy a leerlo, ¿no? Dice, admitido el ser espiritual, como éste no puede proceder de la materia, ¿cuál es su origen, su punto de partida? Bueno, vamos a ver el desarrollo en la respuesta y quedémonos con frases que subrayaré para que se nos quede muy, muy marcado. Dice, para responder, no disponemos en absoluto de los medios de investigación como sucede con todo lo relativo al principio de las cosas. Lo vimos. El hombre solo puede comprobar lo que existe y acerca de todo lo demás no le cabe otra cosa que enunciar hipótesis. Y ya sea porque este conocimiento está fuera del alcance de su inteligencia actual o porque en este momento pueda resultarle inútil o perjudicial, Dios no se lo concede siquiera mediante la revelación. Lo que Dios permite que sus mensajeros le digan y lo que, por otra parte, el hombre puede deducir por sí mismo a partir del principio de la soberana justicia es que es uno de los atributos esenciales de la divinidad, es que, y lo pongo en esta diapositiva porque me parece importantísimo. Lo que podemos deducir de todo esto. Todos los espíritus tienen el mismo punto de partida. Todos son creados simples, ignorantes, con idéntica aptitud para progresar mediante sus actividades individuales. Para comprender esto, tenemos que estudiar, leer, conocer estos dos elementos generales del universo. Espíritu como principio inteligente y materia en todas sus variantes. Porque ahí está
el principio, el comienzo de lo creado. Los principios, todos iguales, creados iguales. Si hacemos alguna diferenciación en cuanto a la creación de los seres, no estamos comprendiendo nada, nada del espiritismo. Todos alcanzarán el grado de perfección compatible con los esfuerzos personales de las criaturas humanas. Efectivamente, ahí tenemos nuestro libre albedrío. Todos, porque son hijos del mismo Padre, son objeto de igual solicitud. No existe ninguno más favorecido o mejor dotado que los otros, ni dispensado del trabajo impuesto a los demás para que alcancen la meta. Aquí está por qué debemos de estudiar, comprender, interiorizar todas estas enseñanzas. Y dice el punto 8, al mismo tiempo que creó desde siempre mundos materiales, Dios también ha creado seres espirituales desde toda la eternidad. Si no fuese así, los mundos materiales no tendrían ningún sentido. Sería mucho más fácil si se concibieran los seres espirituales sin los mundos materiales, que estos últimos sin aquellos. Así que los mundos materiales debían proporcionar a los seres espirituales elementos de actividad para el desarrollo de su inteligencia. ¿Veis la relación de los dos elementos? Nos abre un camino de perfección. Voy muy rápido porque ya estoy cumpliendo la hora, pero he traído algunas cosas muy bonitas. Leamos el mensaje recibido en el grupo espírita Marieta. Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor concluyen donde empieza un sepulcro. Ese espíritu que parece desvanecido con el último latido de la arteria y el póster sacudimiento del corazón, que parece aniquilado por el esfuerzo de la agonía, debe después desplegar facultades y aptitudes tantas, tan infinitas y varias, como varias e infinitas son las combinaciones del elemento físico sobre el cual vive y trabaja. Relación entre los elementos. Y mirad, en el Congreso Internacional de Barcelona de 1934 se plasmaron unos puntos muy importantes que vienen recogidos en el resumen, en el libro resumen del evento, y en el capítulo 2 denominado Metodología, Genosiología y Crítica, dentro del apartado Posición Doctrinal de la Federación Espírita Española, Sinopsis del Espiritismo Integral, quiero traer el punto 11, que dice así: en el principio del conocimiento está el hombre como sujeto activo o pasivo, gravitando pasivamente en la órbita de los grandes problemas del ser o del existir, o moviéndose al impulso del verbo y de la acción. El espíritu ha creado a impulsos de su necesidad los órganos para conocer que están en el hombre y aspiran a llegar con esos órganos a la entraña de las cosas que están dentro y fuera del hombre, a escrutar en el misterio de estas palabras clave: Dios, universo, vida y muerte, espíritu y materia, causas y fines. Y para terminar ya sí, quiero traeros estas palabras de ramos de violetas dentro del libro primero que dedica Amalia Domingo Soler a Martín. Apenas un extracto. ¿Y cómo no perderse cuando vemos lo pobre que es la humana inteligencia, que por no comprender ni comprendemos el misterio que envuelve la existencia? Exclaman unos: la materia sola, los átomos uniendo tienen vida, y otros dicen: la flor en su corola guarda un alma en sus hojas escondida. Es lo cierto que el hombre es un conjunto de espíritu y materia, y es un necio quien llegue a separarlos hasta el punto de mirar uno a otro con desprecio. ¿Pueden aisladas existir? Ninguna, y es hasta indisoluble su lazada, porque no hay en la tierra cosa alguna que con otra no esté relacionada. La creación es un libro y son los seres las letras que componen su alfabeto, y son nuestros distintos caracteres la fábula que encierra el gran secreto. Pues con esta belleza termino la clase de hoy y bueno, pues invitando
a que nos encontremos en la siguiente, terminando ya con las preguntas hasta la 28, el ítem espíritu y materia. Pues hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias.